habría que pensar a qué le llamamos la noche de los lápices. Habrá actos y movilizaciones mañana al cumplirse un nuevo aniversario del trágico episodio llamado la Noche de los Lápices, el secuestro de 10 estudiantes secundarios en 1976 que reclamaban por la implementación del boleto estudiantil. Hace 34 años se inscribía una página negra. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Tenían entre 14 y 17 años. No fue solamente una noche donde detuvieron a algunos estudiantes, sino que eso fue parte de un plan sistemático donde detuvieron a muchísimos más estudiantes en distintos momentos, incluso ese mismo día, que no aparecen en la historia oficial. O sea, hay muchas víctimas del plan represivo y de lo que significa la Noche de los Lápices que no figuran en los relatos oficiales. Para mí la Noche de los Lápices es un libro y una película muy taquillera. Claudio, es tarde, dormite. Sí, mamá. ¡Abran! ¡Quieta! ¡No se mueva! ¿Qué pasa? ¡Digo que te reviento, pendejo! ¿Qué pasa? ¡Quieta, vieja, quieta! ¡Allá! Ese hecho emblemático tan claro, tan puro, donde los buenos son tan buenos y los malos son tan malos, y a los chicos los secuestran de noche en calzoncillos, personas con cara de malos, y ellos escuchaban Sui Generis y solo tenían historias de amor, es muy movilizante y sirve en un sentido de repudio. Luego no sirve para entender el proceso histórico, que es mucho más complejo, mucho más interesante y mucho más enriquecedor. Piensen todo esto en el marco de los albores de una dictadura, ¿no? Y aunque no estaba la dictadura, cuando militaba que estaba la AAA, que pasaba lo mismo. Entonces estaba todo esto además signado por el terror, por el miedo. Se iban a llevar toda la gloria. ¡Qué tarado! No me vas a decir que no armé un buen despelote. Empiezo a amarte con toda mi piel. ¡La música! ¡Soltame, guacho! Material informativo no hay tanto más que el libro que en su momento hacen Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y que lleva al cine Héctor Olivera y que probablemente es lo que lo hace archiconocida la película. Esas diferencias que yo veo con el relato oficial también tienen que ver con cómo la mirada que se da sobre los militantes que fueron detenidos y desaparecidos el 16 de septiembre. Se los pone como militantes populares de mucha actividad, cuando no era así. No tenían un nivel de compromiso militante, lo que hace más siniestro el plan. Lo que hay es una operación ahí de construcción de una narrativa, de una historia, en la cual de algún modo se hace un recorte de una serie de estudiantes secundarios secuestrados en septiembre, que van a parar al pozo de Banfield. De esos estudiantes secundarios secuestrados entre el 16 y el 21 de septiembre, que van a parar al pozo de Banfield porque otros van a otros centros clandestinos de detención, de esos Pablo Díaz es el único sobreviviente. Y la película construye un hecho emblemático.
Ahora, para mí, La Noche de los Lápices es un mito en torno a algo que sí hay que pensar con mucha profundidad, que es la organización estudiantil en los años 70 y los operativos represivos que tienen muchísima más complejidad. Cuando se conoció con fuerza la historia de La Noche de los Lápices y se hablaba de un único sobreviviente, cuando somos otras también los sobrevivientes, entonces a veces era muy difícil instalarse en ese lugar y fue tan triste la historia que además tener que luchar o pujar por ese lugar era muy desgastante, ¿no es cierto? Así que uno simplemente siguió diciendo lo que dijo siempre con su testimonio. Quédate piola, que hoy a la noche te va. Horacio, ¿qué es el PEN? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el PEN, Pablo? Me dijeron que me pasan al PEN. Te blanquean, Pablo. PEN, Poder Ejecutivo Nacional. Vas a ser un detenido legal. ¡Qué bueno, Pablo! Te dije, Perejil, te dije que los iban a largar. No, a nosotros nos van a matar a todos. Pero todos los relatos que aparecen después reiteran lo que se dijo por primera vez sobre la, entre comillas, Noche de los Lápices en el informe de la CONADEP, luego en el libro de Seoane y Héctor Ruiz Núñez, y finalmente en la película y en el reiterado testimonio de Pablo Díaz, que durante mucho tiempo fue reconocido como el único sobreviviente de La Noche de los Lápices. Tiene la palabra la compañera Falcone. No seamos ingenuos. Seguir dialogando es caer en una trampa dilatoria. ¡Bien, Claudia! ¡Eso! ¡Basta de Claudia! ¡Dale, Claudia! Hoy estamos acá los delegados de todos los colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o Esa para mirada al frente? de alguna manera tendría que estar, que Claudia era una persona absolutamente ingenua, no tenía un compromiso militante muy grande, por lo menos hasta el momento del boleto estudiantil, porque la desaparición en el relato oficial de La Noche de los Lápices, la desaparición de Claudia Falcone tiene que ver con su militancia por el tema del boleto estudiantil, cosa que su militancia respecto al boleto estudiantil fue tangencial, no fue un compromiso, iba a las marchas como íbamos todos, pero jamás condujo una marcha del boleto estudiantil. Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hacia el Ministerio de Obras Públicas. A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Y si queremos pensar realmente la organización social y política en demanda de derechos, tenemos que superar la idea de que esos estudiantes reclamaban por un boleto estudiantil, que sí lo hicieron, pero lo hicieron un año antes, en una marcha donde participaron 3.000 personas. Dos cosas, algo que hoy parece, ¿no? Común, el boleto estudiantil. Exacto. ¿No? O sea, que hoy existe, afortunadamente. Exactamente, es común ver a los chicos subirse a un colectivo y sacar el boleto estudiantil. Costó vidas ese boleto. Costó vidas, y es importante decir que muchos de los chicos que luchaban por él no lo necesitaban. Centraliza el tema en las desapariciones de los 9 chicos, deja de lado el contexto represivo a los estudiantes, no lo enfoca solamente en la lucha del boleto estudiantil, que no es verdad. La lucha del boleto estudiantil fue para nosotros una etapa menor de nuestra militancia. Pero era un tema más, nuestra militancia no pasaba exclusivamente por boleto estudiantil. Y eso es lo que a mí me parece que la película muestra, como que la lucha estudiantil era el boleto secundario, y era una cosa totalmente secundaria. Pensar esos lápices
más allá y más acá del 16 de septiembre de 1976. Y pensar esos lápices más allá de las noches. Y particularmente cuando pensamos el libro nos interesaba los días, esos momentos tan luminosos que tuvo la organización estudiantil secundaria, en la cual uno lee esa marcha de 3.000 personas por el boleto secundario. Es una escena más en un cotidiano de una organización estudiantil de mucha masividad, de mucha capacidad de organización. Y nosotros luchábamos por un mundo mejor, por eso la militancia estaba en los barrios, estaba en las escuelas, estaba alfabetizando, estaba haciendo trabajos de infraestructura en las provincias. Justamente yo siempre hablaba de no encriptar la historia, sino de agrandarla, porque fue como una historia armada en base a un relato, pero la historia en sí es otra cosa, ¿no? O sea, son cientos de jóvenes desaparecidos menores de edad.